Muy buenos días para todos. Mi nombre es Claudia Patricia Vera Blandón. Soy especialista en Derecho Comercial y Derecho Laboral con énfasis en gestión humana. Y hoy quiero contarles a ustedes todo el tema de incapacidades. Por medio de esta charla, quiero darles a conocer a ustedes unos tipsitos muy importantes que deben tener en cuenta en la empresa y fuera de eso, transmitirle a ustedes que es este tema, uno de los más tocados también por la Corte Constitucional. No podemos alejarnos de que la Corte Constitucional, los jueces y los diferentes magistrados ya se han visto en la necesidad de interferir en los temas que tienen que ver en la empresa, en seguridad y salud en el trabajo, con sus diferentes decisiones judiciales. Por eso es muy importante que ustedes conozcan tres temas muy importantes. Primero, no todas las incapacidades se pagan. Segundo, las incapacidades tienen un término para poderlo reclamar. Tercero, los periodos de pago de las incapacidades están determinados por unos constantes de pago y qué debemos hacer cuando pasamos ese periodo de tiempo para poder reclamar las incapacidades. Y cuarto, tenemos que conocer también esos tres pasos que debemos seguir para poder reclamarle a la EPS o hasta qué término judicial nos podemos seguir para poder obtener el pago y el reconocimiento de esa incapacidad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no todas las incapacidades se pagan y esas incapacidades que no se pagan están determinadas en el artículo 780, en el decreto 780 del 2015. Y estas están divididas en lo siguiente. Primero, todos sabemos muy bien que los 2 primeros días de incapacidad están a cargo del empleador. Segundo, no nos pagan incapacidad de un trabajador que no lleve laborando con la empresa más de 4 semanas seguidas. Tercero, que no nos reconocen incapacidad cuando la empresa esté en mora. Pero ojo, tengan en cuenta esto. Cuando estamos en mora, la empresa tiene que ser llamada por la EPS para poderla constituir en mora. Cuando la EPS, por ningún motivo ni por ningún mecanismo, nos indica que esa incapacidad, que la pago de la Seguridad Social está en mora, o sea, nos allanamos a la mora. Esa es la figura del allanamiento a la mora. Cuando la EPS no nos ha requerido a nuestra empresa para indicarnos que nosotros no hemos pagado la seguridad social. Cuando ese evento no suceda, o sea, cuando no estamos requeridos por la EPS y un trabajador de nosotros se encuentra en incapacidad, a nosotros nos pagan esa incapacidad. Otra cosa que todos también conocen muy bien es dependiendo del origen de la enfermedad. Según el origen de la enfermedad, es el pago de la incapacidad. Entonces, ese pago de esa incapacidad está a cargo de la EPS o de la ARL, dependiendo del origen de la enfermedad. El otro es que tienen que tener muy en cuenta, colegas, compañeros y asistentes, es que los procedimientos estéticos y sus consecuencias no generan incapacidades. Entonces, todos sabemos que en este mundo en el que nos movemos, este tipo de procedimientos ya es muy constante dentro de nuestros trabajadores. Entonces, yo le recomiendo a esa empresa, a ese departamento de gestión humana, a ese departamento de seguridad y salud en el trabajo, saber manejar muy bien el tema de licencias no remuneradas. Ya queda a consideración de la empresa si quiere reconocerle ese tiempo de incapacidad. Entonces, es muy importante que ustedes lleguen a acuerdos con sus trabajadores para poder determinar cómo van a manejar esas cirugías estéticas y ese tiempo que va a estar su trabajador por fuera de la empresa. Otra situación que se presenta de la cual no nos pagan incapacidad es cuando nuestra empresa contrata pensionados. Entonces, deben de conocer ustedes que es una práctica muy común que nuestras empresas empiecen a contratar este tipo de personas. Les tengo un comentario y una historia que contarles. Una de las empresas que nosotros asesoramos tiene una persona que en estos momentos es pensionada y está sufriendo un cáncer de estómago. Los primeros 180 días de su incapacidad, la empresa estuvo muy pendiente de que la persona consultara en su IPS o en su EPS de la cual estaba cotizando el empleador.
pongan mucho cuidado al momento de tener este tipo de situaciones en su empresa, porque el pensionado muchas veces consulta por la EPS de su pensión y es muy difícil recuperar este tipo de recursos para su empresa. Otra cosa que ustedes deben tener muy en cuenta es que el pensionado también puede manejarle un contrato dependiendo de las estipulaciones y los requerimientos de la empresa. ¿Por qué? Previendo esa situación que puede pasar con el pensionado, una enfermedad catastrófica, una enfermedad que les pase más de 180 días, porque recuerden que en Colombia no se pensiona uno, sino una vez. No se pensiona nada más, no se vuelve a pensionar. Y es ahí donde empiezan a perder recursos la empresa. Entonces es muy importante que tengan en cuenta la forma de contratación que tiene con este tipo de personas. Otra cosa que también quiero contarles es que la Corte Constitucional y las diferentes sentencias de los juzgados han indicado que la incapacidad es un auxilio económico, no es un salario. Ese auxilio económico se le reconoce a nuestros trabajadores porque la Corte fue muy clara en decir, señores, si usted tiene un empleado que está enfermo, es imposible que usted le transmita a su empleado la situación de ir a presentarse a la EPS, a, a presentarse a la EPS a reclamar la incapacidad que corresponda a ese tiempo en que usted está enfermo. No es claro que un trabajador que esté enfermo, que tenga su familia dependiendo de él, esté preocupado sobre su incapacidad y no poderse mejorar. Recuerde que el trabajador entra muy bueno a la empresa, entra sano, entra con todas sus facultades y de esa misma forma nosotros lo debemos devolver a la sociedad. Esos son uno de los pilares que se han transmitido en todas las diferentes constituciones y sentencias de la Constitución, donde indica que la dignidad humana del ser humano y el derecho a la igualdad debe respetarse desde este tipo de eventualidades que presenta el trabajador en nuestra empresa. Ya, Claudia, me vas diciendo por favor cuando necesites que te avance la diapositiva. Ninfa, ¿me la pasas por favor? Claro que sí, ahí. Bueno, también debemos de tener muy en cuenta que las incapacidades tienen un tiempo para pagarlas. Entonces, a nosotros se nos presenta la eventualidad del trabajador y tenemos la incapacidad y la radicamos. Entonces, después de radicar la incapacidad, la EPS tiene 15 días para reconocernos la incapacidad. Y después de estos 15 días, después tiene que pagárnosla o reembolsárnoslas en las cuentas de la empresa después de 5 días. Tengan muy en cuenta, porque a muchos de nosotros se nos pasa por alto, las incapacidades que pasen el tiempo de 5 días del pago de la EPS a favor de nosotros generan intereses. Y esos intereses están basados en los intereses que tiene la Superintendencia Financiera establecidos como intereses máximos de usura. También deben de tener muy en cuenta que la EPS en enfermedad común paga hasta 180 días. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Para que ustedes también estén muy vigilantes de ese tiempo de incapacidad. Entre esos 180 días, antes de que lleguen a esos 180 días, yo les recomiendo que entre el día 120 y 150 días empiecen a exigirle a esa EPS un pronóstico favorable o desfavorable de rehabilitación. ¿Y por qué es importante eso? Me van a decir ustedes, Claudia, ¿por qué es importante eso? Eso es importante porque ustedes pueden dirigirse al auditor médico de esa EPS para que haga el favor y requiera al médico tratante de su trabajador por qué se está llevando tanta incapacidad y por qué no ha emitido el concepto. Eso también les ayuda a ustedes a no llegar hasta términos muy amplios de incapacidad como uno se encuentra en las empresas. Cuando lo llaman a asesorar, que les llega a uno y le dicen, Claudia, ven, mira, ya tengo un trabajador con 1 año incapacitado y siguen en las mismas, incapacitados entre 5, 10 días, 15 días, vuelven y las incapacitan, vuelven y prorrogan, y entonces eso son unas pérdidas impresionantes para su empresa que se ven reflejadas en su producción. Entonces, no, deben de tener muy en cuenta ustedes en estar indagando, preguntando y requiriendo al auditor.
¿Cómo lo pueden hacer? A través de derechos de petición, solicitarle al auditor que por favor se pronuncie sobre ese trabajador y emita el concepto favorable o desfavorable de rehabilitación. Entonces, ¿qué pasa si ustedes ya requirieron al auditor y resulta que el auditor indicó que por la enfermedad de su trabajador tiene que seguir en este proceso? Entonces, sí deben de exigirle que lo pasen al fondo de pensiones para empezar su valoración laboral. Y entonces es aquí cuando después del día 180 empieza a correr a favor del fondo de pensiones el pago de esa incapacidad. Y el pago de esa incapacidad va hasta 540 días de pago por parte del fondo de pensiones. Tengan muy en claro lo siguiente: cuando un trabajador gana el salario mínimo, solamente se le pagará el salario mínimo completo y no tiene ningún tipo de situación diferente. Pero cuando nuestro trabajador gana más del salario mínimo, se le paga las 2/3 partes, o sea, el 66.6%. Tengan muy en claro que después de esos 540 días vuelve ese trabajador a la incapacidad pagándole hasta el 50%. Recuerden, señores y señoras, después de 180 días ya se le empieza a pagar solamente el 50% sobre el salario que devenga el trabajador. Ninfa, ¿me la pasas, porfis? Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando ya llegamos a esos 540 días? Ya hemos hecho todo lo correspondiente a la incapacidad, nos han pagado muy bien las incapacidades. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando no tenemos la respuesta satisfactoria sobre las incapacidades que nos han pagado? Señores empresarios, departamentos de gestión humana. Muchas veces los departamentos del sistema de seguridad de nuestras empresas se le pasan por alto el cobro de esas incapacidades. No se preocupen, la ley y el código laboral nos da 3 años para poderlas cobrar. 3 años porque en ese tiempo, después de esos 3 años, opera una figura que se llama la prescripción laboral, que eso ahí sí nos cierra todas las puertas por completo. Pero no se preocupen. ¿Por qué? Porque hay unos pasos que les recomiendo seguir, que a raíz de mi experiencia nos han dado muy buenos resultados y hemos obtenido satisfactoriamente el pago de esas incapacidades, seguramente y con seguridad, con esos intereses que nos tiene que reconocer la EPS por ese no pago de la incapacidad en su tiempo. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Primero, dirigirse a la EPS a través de un derecho de petición. En ese derecho de petición ustedes tienen y deben de demostrar a través de la prueba documental que ustedes le están pagando correctamente a su trabajador. Les doy una recomendación como abogada para todos ustedes. Ojalá no, siempre, por lo regular, tengan todo por escrito. ¿Por qué? Porque en este país todo se basa a través de pruebas y es la prueba la que le da el derecho. Hay un principio fundamental en el derecho que dice, dadme la prueba y te daré el derecho. Entonces, tengan todo muy bien documentado y muy bien arraigado dentro de su empresa para poder demostrar. Demostrando es que ustedes tienen el reconocimiento del derecho. Entonces, es aquí donde vamos a iniciar primero nuestro procedimiento. Dirigimos a la EPS a través de un derecho de petición. En ese derecho de petición demostramos el pago que le hemos hecho a nuestro trabajador cumplidamente y el no pago de la EPS, incluyendo, señores, el que nunca se nos ha requerido por ningún tipo de estipulación por mora. Entonces, eso le demuestra a la EPS que ella está incumpliendo y que si a nosotros no nos han llamado porque estemos en mora en el pago de la seguridad social, no tienen ningún motivo para no pagarnos ni reembolsarnos esas incapacidades. Pero resulta que ese derecho de petición no nos lo contestaron, ni tuvimos ninguna respuesta de la EPS. Señores, inmediatamente nos vamos para la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud es muy importante para nosotros porque la Superintendencia de Salud nos vigila esa EPS y fuera de eso, ella tiene la capacidad y la autoridad de ponerle sanciones y multas a la EPS que no está cumpliendo con su deber legal, el cual es el de reembolsar el dinero a nosotros después de que hicimos un pago correspondiente, ecuánime y cumplido a nuestro trabajador.
Entonces, a esta Superintendencia de Salud, ¿qué le vamos a llegar? Le vamos a llegar la prueba de ese derecho de petición que presentamos primeramente a la EPS, haciéndole ese requerimiento, donde nunca se nos hayan llamado porque estamos en mora y por el incumplimiento del reembolso de esas incapacidades, porque nosotros hemos cumplido con nuestro trabajador. Resulta que no, fuimos muy de malas y ni la una ni la otra nos salió. Entonces, señores, no se preocupen, no muere el proceso ahí. Ustedes tienen algo que se llama acción de tutela. ¿Qué es la acción de tutela? La acción de tutela es esa figura que nos regala la Constitución y que nos permite, a través de o adquirir el reconocimiento de los derechos fundamentales que nos corresponden a nosotros. A esa acción de tutela les vamos a interponer los dos derechos de petición anterior conjuntamente con una declaración extrajuicio de nuestro trabajador donde nos indique y nos ratifique que la empresa ha sido muy cumplidora en el pago de la obligación con él de ese auxilio que le corresponde por incapacidad. Entonces, es allí donde el juez de tutela, a raíz de esa investidura que le da la norma de proteger esos derechos fundamentales, nos reconoce esa incapacidad y ese pago de esa incapacidad, conjuntamente con las sanciones correspondientes. Señores, en mi experiencia no hemos tenido que llegar sino hasta acción de tutela. Con la acción de tutela tenemos el reconocimiento y el reembolso de esas incapacidades. Pero si por algún motivo en una de sus empresas hay alguna situación contraria a las que yo le estoy comentando y no logra obtener el pago de esa incapacidad, no muere ahí el proceso. Se pueden ir hasta un juez laboral. El juez laboral es quien decide, pero ustedes no se vayan a poner a preocuparse, no, es que mire toda la plata que yo voy a perder y cómo la voy a recuperar. No se preocupen, el juez ordinario, que es el juez laboral, les va a reconocer, primero que todo, los intereses moratorios por el no pago de la incapacidad. Y fuera de eso, puede sancionar a esa EPS a que le pague las costas judiciales. ¿Y qué son las costas judiciales, señores? Los gastos en los que yo como empresa tuve que incurrir en el pago de ese abogado, en todos los gastos que tuve que invertir para poder tener el reconocimiento de esa incapacidad. Señores, no se preocupen. Si ustedes están dentro del término que les da la ley de esos 3 años para que no le vaya a prescribir esas incapacidades, no tienen nada perdido, las puede recuperar. Son dineros que sirven para su reinversión en los trabajadores, para que la empresa no se vea tan disminuida en el pago de esas incapacidades. Y de esta forma ustedes pueden llegar a obtener lo que requieren para poder obtener los recursos para la operatividad de sus empresas. Recuerden muy claramente que la ley les dice a ustedes que no se paga, y esas incapacidades que no se pagan también les permiten a ustedes tener manobrabilidad dentro de la empresa para poder manejar contratos de trabajo y tener muy buenas estrategias con sus trabajadores en el momento de tener estas eventualidades. Recuerden que la satisfacción de los trabajadores también les permite a ustedes tener una gran satisfacción en la productividad y esa gran vinculación que tiene el trabajador con la empresa por esa comunicación que mantienen entre ambos para poder sacar los mejores provechos de la empresa y del trabajador. Si ustedes tienen alguna inquietud, si ustedes necesitan que se les aclare más el tema, con todo gusto nos pueden encontrar en estas redes sociales, en este correo electrónico y en este WhatsApp. Estamos para servirles y es un gusto poderles colaborar en lo que ustedes necesiten.